queridos hermanos, debe estudiar la Biblia y la palabra de Dios para entender las señales que advierten que el tiempo está cerca. Hoy la iglesia ya no lee la Biblia. Hoy la iglesia está esperando que el predicador le dé palabra. Hoy la iglesia arrinconó a la Biblia y tiene la Biblia en el celular y toca cuando puede, cuando quiere. Hoy en día mucha gente se ha olvidado de la palabra y está buscando una revelación, que Dios le hable desde el cielo, en esa falsa unción. Hoy en día la gente está esperando que el predicador le diga: Dios ha dicho. Y hay mucha gente que está diciendo: pastor, ¿usted tiene una palabra para mí? Apóstol, Dios tiene una palabra para mí. Está buscando la palabra de la gente, de las personas. Y nosotros no somos los que damos la palabra y la revelación. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. No necesitamos nuevas profecías, ya las tenemos. Debemos estudiarlas para caminar en ellas. Somos predicadores de la palabra, no somos simplemente profetas que hablen de su corazón, de sus sueños, de su deducción. Debemos llegar a estudiar la palabra para entender de qué estamos hablando y en qué tiempo estamos viviendo. La iglesia debe estudiar la palabra. La iglesia debe ser como aquellos creyentes de Berea, que cuando un predicador venía, ellos dicen que constataban. No importa si se tratara del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, igual agarraban, en el capítulo 19 de Hechos dice, agarraban la palabra y confirmaban todo lo que estaba diciendo Pablo. Necesitamos hoy ese tipo de iglesia. No una iglesia que diga amén a todo. Necesitamos una iglesia que diga: ¿dónde está eso en la palabra? Si está en la palabra, yo lo vivo, yo lo creo, yo estoy dispuesto. Yo no me voy a dejar engañar por nada ni por nadie. No somos tontos, tenemos entendimiento, podemos saber qué dice la palabra. Tenemos al Espíritu Santo que nos da el entendimiento para comprender qué dice la Escritura. Pero hoy en día mucha gente, abandonando la palabra, se va a entregar a otro tipo de placeres, deleites, y va a terminar teniendo la iglesia como simplemente una reunión social, una amistad, actividades, programas dentro de la iglesia, ayudas entre ellos. Se va a reducir a eso la iglesia. ¿Y dónde está la palabra? ¿Y dónde está la oración? Por eso cuando en el tiempo de los Hechos de repente había que servir a las viudas, a los huérfanos, los apóstoles se habían metido a ese trabajo y todos estaban sirviendo y estaban entendiendo que habían descuidado el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Y entonces bien, no podemos descuidar esto. Estamos ayudando a la gente, estamos sirviendo, sí, y a veces hay una falsa sensibilidad de más ayudar a la gente que servir al Señor, que honrar al Señor, que respetar al Señor, que guardar el testimonio del Señor. Hay una falsa sensibilidad humana y tiene que discernir la iglesia. Todo eso es añadidura, es secundario. Se ayuda, se ama, se hace, se da. Primero es el Señor. Debemos orar, debemos adorar, debemos guardar, debemos vivir la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Bien, pero no somos perfectos. Sí, no somos perfectos, todos nos equivocamos. Pero está el arrepentimiento, está el llanto, el dolor. Señor, perdóname, he vuelto a caer, he vuelto a fallar. Soy humano, soy carne. Perdóname, mi Dios, quiero volver a ti. Esa es la forma. No envanecerse. Hermanos queridos, la iglesia tiene que llegar a tener esta advertencia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza, yérganse. En otra versión dice: levanten sus ojos al cielo, porque su redención viene del cielo. Queridos hermanos, debemos nosotros entender que cuando el Señor venga, como dice 1 Tesalonicenses 4,
16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Y esto es algo que va a sorprender al mundo, porque el Señor se va a llevar a un pueblo en medio de este tiempo de señales. Se va a llevar a sus hijos, se va a llevar a su pueblo, y el pueblo tiene que estar esperando ese momento. No debe dejar enfriarse, porque dice la Biblia: en los postreros tiempos la maldad será tanta que va a enfriarse el amor de muchos. Dice también: la apostasía va a llegar a las iglesias con esta falsa unción y también con ese envanecimiento. La iglesia debe estar atenta, hermanos. No cualquiera se va a ir con el Señor. Ninguna cosa inmunda va a echar al reino de los cielos. Echar al reino de los cielos es lo mejor, lo máximo, es guardarte de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Porque una vez que esté esto que están viviendo con la pandemia, es nada en relación a lo que va a venir después. Es nada. Todo lo que va a acontecer. El Señor dice: yo te voy a guardar de esa hora de la prueba. Pero ¿qué pide? Enseguida vamos a ver qué nos pide: velar y orar. La iglesia no debe tener miedo. Amén. Por eso dice: cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, erguíos, levantad su cabeza, vuestra redención está cerca. Esto no es causa de temor, no es causa de miedo, hermano. Que miedo tenga el impío, que miedo tenga el rebelde, que miedo tenga el incrédulo, no la iglesia. Más bien la iglesia debe erguirse, debe estar contenta, debe estar alegre, porque su tiempo se acerca. Jesucristo viene pronto. Y debe estar lleno de gozo y de alegría, porque todas estas señales que están viniendo cada día debe despertarnos en el espíritu y decir: mi Señor viene pronto, mi Jesús viene pronto. Y me voy a preparar, me voy a, como las vírgenes, prepararé mi lámpara, prepararé mi aceite. Ahora es el tiempo donde de verdad debo tomar el camino del Señor. Ya debo dejar esas conductas malas, carnales. De verdad ahora mi tiempo se acerca. No voy a ser como las vírgenes insensatas que solo tenían el aceite, que sería la palabra muerta, la leche muerta. Se habían olvidado del aceite que representaba al Espíritu Santo, que daba vida, que daba fuerza. Se olvidaron de eso. Se conformaron con conocer la Biblia, conocer pasajes. Ahí terminó todo. Esa iglesia se quedará, no entrará, las puertas se cerrarán, tocarán: Señor, ábrenos. Y el Señor diciendo: nunca les conocí. Recuerden que la palabra conocer es intimidad. Nunca tuve intimidad con ustedes. Intimidad es orar, intimidad es adorar, intimidad es leer la palabra. 3 cosas. Lo demás es añadidura. Amén. Lo demás es añadidura. Lo que hacemos para el Señor, barrer, tocar, cantar, es añadidura. Nadie crea que por eso se va a salvar. O venir a la iglesia. Cuando teníamos la congregación venían todos. Bueno, está bien que este tiempo es reflexión, y nadie se va a salvar por venir a la iglesia. Nadie se va a salvar por tocar un instrumento. Nadie se va a salvar por predicar la palabra. Nosotros nos vamos a salvar por tener comunión con el Señor todos los días, frescos en su presencia. Y el Señor nos da la oportunidad. Por eso no hay que dormirse estas mañanas, sabiendo que el tiempo se acerca. Usted debe levantarse todos los días, todos los santos días, 5 de la mañana, esperando a su Señor, velando y orando, buscando la presencia de Dios, haciendo la lucha, que las sábanas, que la cama no le puedan ganar. Levantarse, porque lo que vendrá será terrible, hermano. Otro aspecto importante que la iglesia debe entender antes de venir: Jesús está hablando, estas señales vendrán, prepárense. Versículo 29 al 33 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya broten, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera representa históricamente a la nación de Israel. El texto dice que cuando la higuera florezca, hablando de la restauración del pueblo de Israel, también dice que el verano está cerca, hablando del tiempo del fin. Y ahí al final dice del reino de los cielos. Por eso yo sé que está hablando a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que, hermanos, Israel debe florecer. Es otra señal para la iglesia. ¿Y cómo es esto? Hermanos, ellos están en la diáspora. Recuerden, fueron dispersos. Cuando empieza a florecer, ¿sabe cuándo empezó a florecer Israel? Un 14 de mayo de 1948. Cuando Israel comenzó a florecer, imagínense, hace unos años atrás comenzó a florecer, hermano. El mundo entero no podía creer cómo una nación tan pequeña, hermanos, enfrentó a países musulmanes más grandes que ellos: Turquía, Siria, Jordania, Irak, Irán, Arabia Saudita y Egipto, hermano. Todos esos grandes países odian a Israel, hasta hoy lo odian. Con todo su alma, con todo su corazón lo odian. Realmente fue un milagro. Ellos comenzaron a hacer asentamientos en ese lugar de Palestina. Y luego que vieron asentamientos en sus carpas, se organizaron. Comenzaron a luchar contra los sirios. Y en la llamada guerra de los 6 días, milagrosamente vencieron a sus enemigos. Para 1948 estaban en posesión de la tierra, y en 1967 legalmente fueron reconocidos ante el mundo entero como el Estado de Israel. Es una nación en formación, hermanos, pero ahora en la actualidad es una potencia mundial en armamento bélico y una potencia mundial en exportación de alimentos. Israel ya comenzó a reverdecer desde ese tiempo. Ya la higuera comenzó a florecer. El verano está cerca. Por eso dice a la iglesia: erguíos, su salvación, su redención está cerca, dice la palabra. Israel sigue floreciendo, hermano. Tiene una tecnología sin igual. Los mismos americanos dependen mucho de las mentes de Israel, que se encuentran en la NASA para cualquier tipo. Es un pueblo privilegiado, tecnología increíble. Es el único país que tiene armamento bélico fuerte, terrible. Por eso las naciones no pueden hacer nada. Quieren invadir los sirios, los turcos, no pueden. Y le voy a decir por qué no pueden. Israel tiene un armamento que ellos no tienen, más inteligente. Uno de ellos, cuando mandan misiles para destruir a Israel, ellos tienen un sistema de derribar misiles. Apenas el misil entra en un área determinada, explota. Ellos no saben qué es ni cómo es. Solo ellos tienen esa arma en el mundo entero. En Israel están las mentes más brillantes. Tienen un protagonismo en la política. Un pueblo tan pequeño que está en la boca de Estados Unidos, de la comunidad europea. Un tiempo estaban en que si los iban a sacar o no los iban a sacar. ¿Cómo una nación pequeña puede hacer temblar a tantos países? Es la nación del Señor, es la nación de Israel. Es tremendo lo que pasa con Israel. Cualquier momento se oirán noticias del pueblo de Israel y la iglesia debe estar atenta. La iglesia no puede dormirse. Ellos están en este momento ya con la mira de construir su templo. Imagínense, ya es profético la construcción del tercer templo judío, donde el anticristo tendría que sentarse y hacerse adorar como Dios. Ellos ya están en esto. En 1990 se puso la piedra fundamental para que puedan construir su templo. Ahora tienen problemas con los musulmanes, pero ya tienen el favor de los Estados Unidos en la actualidad. Ya muchas naciones están reconociendo a Israel. Todo se está armando.
Va a haber ese gobernante mundial que va a hacer un pacto con Israel también. Todo se está armando para los días del fin. Tercera advertencia del tiempo del fin, versículo 84 al 36, y con esto acabamos. Dice: mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar estas cosas que vendrán. Por ser tenidos por dignos, dice, hay que subrayar eso, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta tercera advertencia tiene que ver con cuidar tres cosas que te pueden robar tu bendición. Número uno, ocuparse en comer, ocuparse en beber y ocuparse en trabajar en exceso, al extremo de apartarte del Señor. Son dioses falsos. No es malo comer, pero no se puede dedicar uno solo a comer y olvidarse del Señor. No es malo beber agua. Algunos podían embriagarse, porque también la traducción habla de embriagarse o de vicios, dice la traducción. Eso sí es malo, olvidarse del Señor. Y también trabajar no es malo, pero trabajar afanado, olvidándose del Señor, eso es malo. Y esas tres cosas vendrán a la iglesia para enfriarla. Dice que unos demonios estaban hablando. Decimos que cada vez que afectamos a la iglesia, queremos destruirla, se une más, ora más. Queremos destruirla con los vecinos, con de repente ordenanzas políticas, y la iglesia más se une, más ora, más llora. Parecería que los ayudamos. Imaginen los demonios diciendo, parecería que los ayudamos en lugar de destruirlos. Y dice que uno de ellos dijo: tengo una idea. ¿Por qué no los distraemos? Los distraeremos antes de que vengan al templo. Les mandaremos visitas. Pondremos su película favorita, su deporte favorito. Haremos que sus familiares les llamen en esos tiempos, que se duerman hasta tarde y se levanten tarde. Los distraeremos. De esa manera vamos a ser más efectivos. Y los demonios comenzaron a entrar a las iglesias, dice, y comenzaron a distraer. O sea que por afuera no podían, por dentro comenzaron a destruir. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo no se deja, hermanos. Existen muchas cosas más importantes que comer. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas más importantes que beber o que trabajar, y es Dios, hermanos. Estas cosas. Ahora dice, la advertencia dice también, velar para escapar de todo esto y estar delante del Señor. Miren ustedes que la única manera en que la Biblia dice que podemos ser guardados es orar. Por eso hay que ponerlo en recuadro, hermano. Hay que poner en recuadro el verso 36. Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a escapar de todas estas cosas? La oración. Por lo tanto se les dice: oren, hermanos, vengan a orar en las madrugadas, levántense a orar. Un día ya no les voy a decir aquí eso, porque ya no estaré para hacerlo. Es el tiempo de orar. Ya no es el tiempo de dormir, es el tiempo de orar, de levantarse en casa. Después de levantar a todos, vamos a orar. Nos prepararemos, el Señor viene pronto. Y de repente tu hijo te dice: no, que no quiero, no me voy a levantar. A veces no quieren levantarse los jóvenes. Pero igual, mejor si los papás son creyentes, levántense a orar, levántense a orar. Tenemos que orar, aunque les sueñe ya, tenemos que orar. Hay que enseñarles a orar. Imagínense nosotros, los papás, durmiendo. Peor, si el dueño de la casa está dormiendo, ¿qué será de los demás?
Pero es importante a todas las familias que nos escuchan. Levántense a buscar al Señor. Vivimos días finales.